Buenas noches, tengan todos. Quienes habla en esta oportunidad, la licenciada Ana González, residente del posgrado de Enfermería en Hemoterapia del Hospital Dr. Raúl León Otero, ubicado en San Félix, Estado Bolívar, cursando la cátedra de genética con los facilitadores el Dr. Adán Nava y la magíster Marianel. En esta oportunidad hablaremos sobre los conceptos básicos de genética. La genética es el estudio científico de los genes y la herencia, de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios en la secuencia del ADN. Un gen es un segmento de ADN, el cual contiene las instrucciones para elaborar una o más moléculas que ayudan a que funcione el cuerpo. Los genes también determinan por qué se heredan algunas enfermedades y si los bebés son mujer o varón. Un gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos unos tras otros en estructuras llamadas cromosomas. Un gen es un segmento corto de ADN. Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Hay aproximadamente 20.000 genes en cada célula del cuerpo humano. Juntos forman y constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma como funciona. La cromatina es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular. Ella permite que el ADN quepa en el núcleo de la célula y hace posible muchos procesos celulares importantes, como la replicación del ADN, la transcripción, la reparación del ADN, la recombinación genética y la división celular. Es una masa de tejido genético compuesta por ADN y proteínas que se condensa para dar forma a los cromosomas en todo el departamento móvil eucariota. La cromatina se encuentra dentro del núcleo de la célula. Un cromosoma es la estructura que alberga el ADN en la célula. Se denomina cromosomas a las estructuras altamente organizadas del interior de las células biológicas, compuestas por ADN y otras proteínas, y en donde reside la mayor parte de la información genética de un individuo. Se ocupan de transmitir la información genética contenida en el ADN de la célula madre a las descendientes, permitiendo la replicación celular y para el crecimiento de los organismos, la reposición de células viejas o dañadas y la creación de células reproductivas, así como de individuos nuevos durante la reproducción sexual. Siguiendo con el contenido, vamos a definir lo que es genotipo y fenotipo. El genotipo se refiere a la constitución genética completa de un individuo, lo que determina las características de un individuo. Y para un rasgo particular, el genotipo describe la combinación de los alelos. El fenotipo, en cambio, es el rasgo que podemos observar, bien como una característica física o como un comportamiento. El fenotipo depende del genotipo y adicionalmente puede ser influenciado por factores ambientales y nutricionales. Se refiere entonces a los rasgos observables de una persona, como la estatura, el color de los ojos, el color del pelo, el tipo de sangre, el comportamiento y determinadas enfermedades. Si hacemos la analogía del genotipo y el fenotipo con un libro, el genotipo corresponde entonces a las hojas y lo que está escrito en ella. Sin embargo, el fenotipo viene siendo aquello que leemos en el libro. Una mutación son cambios en la información contenida en el material genético. Es una alteración genética que se da durante el desarrollo del feto. Las mutaciones a veces se producen por errores durante la división celular o por la exposición a sustancias del ambiente que dañan el ADN. Con respecto a las enfermedades genéticas y de herencia,
podemos decir que son afecciones que ocurren debido a una mutación en un gen de las células del cuerpo y pueden ser causadas por un cambio en un único gen o en muchos genes o por daños en los cromosomas generales que transportan los genes. Las enfermedades de origen genético pueden darse en caso de alteración en una o más genes y pueden ser hereditarias, pasando de generación en generación, lo que significa que se transmiten de padres a hijos. Otras son causadas por genes cuyo desarrollo comienza normalmente, pero luego mutan en algún momento posterior de la vida, ya sea por sí solos o debido a la exposición a alguna sustancia. Entre las características, algunas de las enfermedades genéticas más comunes podemos nombrar la fibrosis quística, que es un retraso en el crecimiento y causa dolor abdominal por estreñimiento grave, tos o aumento de la mucosidad, dedos malformados. Está la distrofia muscular, que es la capacidad intelectual, produce dolor muscular y dificultad para caminar. Y tenemos también la anemia de células falciformes, que producen hinchazón dolorosa en manos y pies, cansancio y malestar. Continuando con el diagnóstico genético, podemos decir que es una herramienta o elemento básico dentro del área del asesoramiento genético y se utiliza para confirmar un diagnóstico clínico en pacientes para los que se sospecha de una enfermedad genética concreta en función de los síntomas o rasgos físicos que presenta. El diagnóstico genético permite conocer la base genética de una enfermedad hereditaria y la información que pueda obtenerse es muy importante para la toma de decisiones y conducta a seguir. Muchas gracias. Feliz noche.